En la cena de Navidad, mi familia me ordenó darle mi herencia a mi hermano por ser el heredero varón. Al negarme, mi padre me tomó del brazo con violencia. Pero una voz lo detuvo desde la cocina, llamándolo por su nombre. Toda mi familia me rodeó en la cena de Navidad. Padre, madre, hermano, todos exigiendo que firmara un documento cediendo mi herencia de $2.8 millones a mi hermano porque los hombres son los herederos legítimos. 35 invitados observaban mientras mi padre me restregaba los papeles en la cara. Mi madre me suplicaba que dejara de ser difícil y mi hermano se burlaba diciendo que no merecía lo que un hombre de verdad debería tener. Cuando me negué, mi padre me agarró el brazo con fuerza suficiente para dejarme un moretón. Fue entonces cuando mi jefe, David Serrano, entró por la puerta de la cocina, y la expresión en el rostro de mi padre me dijo que sabía exactamente lo mal que la había fastidiado. Mi nombre es Isabela Castillo. Tengo 32 años y mi familia no tenía idea de quién era yo en realidad. Si estás viendo esto, por favor suscríbete y dime desde dónde me estás viendo. Esta es la historia de cómo una cena de Navidad destruyó la reputación de mi familia y finalmente me liberó. 4 semanas antes de esa confrontación navideña, me senté en la mesa de acción de gracias de mis padres y observé cómo mi familia me trataba como si fuera invisible. Había llegado 20 minutos tarde porque el caso de un cliente tenía una fecha límite de presentación de emergencia. Le envié 2 mensajes de texto a mi madre para explicarle, pero cuando entré al comedor, ella solo suspiró profundamente. Isa, siempre llegas tarde, dijo, sin levantar la vista de la bandeja del pavo. No puedes tener un trabajo normal. Abrí la boca para explicar que esa misma mañana había ganado un caso de una herencia de $4.5 millones, evitando que una familia perdiera el legado de su abuelo a manos de acreedores depredadores. Pero mi hermano Ricardo me interrumpió con una risa. ¿Todavía jugando a la secretaria en esa pequeña oficina de abogados? Sonrió a los parientes reunidos, que rieron cortésmente. ¿Cuándo vas a conseguir una carrera de verdad, Isa? Me senté en mi asiento asignado en el extremo de la mesa, lejos de donde mi padre presidía en la cabecera. Papá ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupado preguntándole a Ricardo sobre su último negocio inmobiliario. Cuéntanos sobre el desarrollo de Brooklyn Line, hijo, dijo papá, inclinándose hacia adelante con interés genuino. Oí que cerraste un trato de 12 millones. 15, en realidad, dijo Ricardo, inflando el pecho. Firmé los contratos el martes pasado. Va a ser enorme para Propiedades Castillo. La familia murmuró su apreciación. Mi madre sonrió radiante. Mi tía levantó su copa de vino en un brindis. Yo permanecí en silencio. Había aprendido años atrás que defenderme solo empeoraba las cosas. Sonreirían y asentirían, luego cambiarían de tema como si no hubiera hablado. En esa mesa, seguía siendo solo Isabela, la que nunca lograba nada, sin importar lo que realmente consiguiera. Pero sentada allí, picoteando mi plato intacto, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una voz silenciosa susurró, ¿cuánto tiempo más puedes vivir así? La verdad era que mi vida en Manhattan no podría haber sido más diferente de lo que mi familia creía. De lunes a viernes, trabajaba en el piso 42 de una torre de cristal con vistas a Central Park. Mi oficina no era grande. Los abogados junior nunca conseguían las suites de esquina, pero tenía una ventana, y en las mañanas despejadas, podía ver hasta el puente George Washington. Serrano y Asociados se especializaba en planificación patrimonial de alto valor. Nuestros clientes eran el tipo de personas que poseían múltiples propiedades, tenían complejas carteras de inversión y necesitaban a alguien que entendiera tanto el derecho fiscal como la dinámica familiar. En 8 años, había ganado 47 casos y generado más de $3.2 millones en ingresos para la firma. El mes pasado, el propio David Serrano me había llamado a su oficina. Isabela, había dicho, señalando la silla frente a su escritorio de caoba. Quiero hablar sobre tu futuro aquí. Me había sentado con cuidado, tratando de no hacerme ilusiones. Estás siendo considerada para socia junior, continuó. La Junta tomará la decisión final en marzo, pero entre tú y yo, ya he presentado mi recomendación. Te lo has ganado. Debería haber estado extasiada. Socia junior en Serrano y Asociados era algo que solo el 2% de los asociados lograba.
Significaba participación en la firma, una voz en las decisiones importantes y un salario que saltaría de 180,000 a 250,000 dólares, más participación en las ganancias. Pero no se lo había contado a mi familia. Cada vez que iba a casa a Boston, escuchaba a Ricardo presumir de sus 10 ventas de condominios o de su almuerzo con un senador estatal. Veía los ojos de mi padre iluminarse de orgullo y mantenía la boca cerrada porque había aprendido una dura lección. De todos modos, no me creerían. Isabela, ¿por qué escondes tu luz? Me había preguntado Serrano una vez. Tu familia debería saber quién eres realmente. Yo había sonreído y cambiado de tema. Era más fácil quedarse callada que luchar por un reconocimiento que nunca obtendría. Había una persona que me veía claramente, mi abuelo, Arturo Castillo. El abuelo Arturo había sido abogado litigante cuando los bufetes eran clubes exclusivamente masculinos y un buen alegato final podía cambiar a un jurado en 15 minutos. Se había graduado de Harvard Lab en 1958 y ejerció durante 40 años antes de retirarse a su casa de Cape Cod con vistas al océano y una biblioteca que olía a cuero viejo y tabaco de pipa. Él fue la razón por la que fui a la Facultad de Derecho en primer lugar. Isa, me dijo cuando tenía 12 años, tienes algo que tu padre nunca tuvo. Escuchas antes de hablar. Eso es lo que hace a un gran abogado. Durante los últimos 3 años, desde que su corazón empezó a fallar y su médico le ordenó que dejara de vivir solo, había conducido a Cape Cod todos los fines de semana. A veces me quedaba a dormir en la habitación de invitados. Nos sentábamos en su terraza trasera viendo las olas y me contaba historias sobre casos que había ganado o perdido. Yo le contaba sobre los míos. Nunca cuestionó si yo era lo suficientemente buena. Mi padre lo visitaba quizás 3 veces al año, siempre por menos de 1 hora. Ricardo venía aún con menos frecuencia. En septiembre de 2024, el abuelo me llamó con una petición inusual. Isa, cariño, necesito un buen abogado de sucesiones, dijo. Alguien en quien pueda confiar para redactar algo hermético. ¿Conoces a alguien? Hice una pausa, sorprendida. Abuelo, ya tienes un testamento. Jaime Mendoza lo hizo hace años. Necesito uno nuevo, dijo con firmeza. Y no quiero a Jaime cerca de él. ¿Puedes recomendar a alguien fuera del círculo familiar? Pensé inmediatamente en David Serrano. Él y el abuelo habían ido a Harvard Lab con solo 15 años de diferencia. Cuando mencioné el nombre de Serrano, el abuelo se rió. ¿David Serrano? Lo recuerdo de los eventos de exalumnos. Buen hombre, ético. Organiza una reunión, ¿quieres? 3 días después, me senté en la oficina de Serrano mientras él y el abuelo discutían el Nuevo Testamento en detalle. No tuve acceso al contenido, privilegio abogado-cliente. Pero al irnos, el abuelo me apretó la mano. Ellos no te ven, Isa, dijo en voz baja. Pero yo sí, y pronto todos los demás también lo harán. No entendí lo que quería decir. No en ese momento. El abuelo Arturo murió el 18 de noviembre en su cama con vistas al océano Atlántico. Yo estaba con él. Había conducido el viernes por la noche después del trabajo porque su enfermera de cuidados paliativos llamó para decir que se estaba apagando. Sostuve su mano durante la noche, leyéndole pasajes de sus novelas favoritas de Steinbeck hasta que su respiración se ralentizó y finalmente se detuvo al amanecer. Mi familia llegó 3 horas después. Papá entró primero, echó un vistazo al rostro pacífico del abuelo e inmediatamente comenzó a hacer llamadas sobre los arreglos funerarios. Ricardo rondaba torpemente junto a la puerta, revisando su teléfono. Mi madre lloró en silencio, pero no se quedó mucho tiempo. Tenía un almuerzo benéfico al mediodía. El funeral se celebró el 22 de noviembre en la Old North Church de Boston. Asistieron 200 personas. El abuelo había sido respetado en los círculos legales, querido por los vecinos y generoso con las organizaciones benéficas locales. Mi padre pronunció un panegírico que hizo llorar a varias personas. Mi padre fue el hombre más grande que he conocido, dijo, con la voz quebrada de forma hermosa. Me enseñó todo sobre la integridad, la familia y el legado. Llevaré su sabiduría conmigo para siempre. Yo estaba de pie en la parte de atrás,
escuchándolo hablar de un hombre al que apenas había visitado, y sentí que algo se endurecía en mi pecho. Después del servicio, mientras todos los demás departían con café y sándwiches, Jaime Mendoza, el abogado de mi padre y viejo amigo de la familia, me llevó a un lado. Isabela, ¿podrías quedarte unos minutos? Hay algo que debemos discutir sobre el patrimonio de tu abuelo. Por supuesto, dije. La expresión de Mendoza era extraña. No exactamente triste, más bien incómoda. La lectura del testamento está programada para el miércoles en mi oficina, dijo. Tu abuelo dejó algunas instrucciones específicas. Creo que tu familia se va a sorprender. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué tipo de instrucciones? Mendoza solo negó con la cabeza. Miércoles a las 10 de la mañana. No llegues tarde. El miércoles, 25 de noviembre, toda mi familia se reunió en la oficina con paneles de madera de Jaime Mendoza en el centro de Boston. La habitación olía a libros viejos y cera para muebles. Mendoza se sentó detrás de su escritorio con una carpeta manila frente a él. Mi padre tomó la silla directamente frente a él, asumiendo naturalmente la posición de autoridad. Mi madre se sentó a su lado, secándose los ojos con un pañuelo. Ricardo se desparramó en su silla, con aspecto aburrido. Yo tomé el asiento más alejado de todos. Mendoza se aclaró la garganta. Gracias a todos por venir. El testamento de Arturo es bastante claro y fue debidamente atestiguado por 2 abogados, incluido David Serrano de Serrano y Asociados en Nueva York. Antes de comenzar, quiero enfatizar que este documento es legalmente vinculante y refleja los deseos explícitos de Arturo. Mi padre asintió con impaciencia. Por supuesto, sigamos adelante. Mendoza abrió la carpeta y comenzó a leer. La mayor parte era estándar. Pequeñas donaciones a organizaciones benéficas, efectos personales distribuidos entre amigos. Luego llegó a los activos principales. A mi nieto, Ricardo Castillo, le dejo un fondo fiduciario por un monto de $1 millón, que será administrado por el First Boston Bank bajo la supervisión de la fideicomisaria Margaret Patterson. El fideicomiso proporcionará una distribución anual que no excederá los $60,000, con el capital protegido de acreedores y malas decisiones de inversión. Ricardo se enderezó. ¿Un fideicomiso administrado? ¿Por qué no puedo tener el dinero sin más? Mendoza lo ignoró y continuó. A mi nieta, Isabela Marie Castillo, le dejo mi residencia en 21.105 Ocean Drive, Cape Cod, Massachusetts, incluyendo todos los muebles, efectos personales y reliquias familiares contenidas en ella. La propiedad está valorada en aproximadamente $2.8 millones. La habitación quedó en silencio. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La casa del abuelo. La hermosa casa colonial con el porche envolvente y la vista al mar era mía. ¿Qué? La voz de mi padre sonó como un látigo. Eso es ridículo. Mendoza levantó una mano. Ricardo, por favor, déjame terminar. Arturo incluyó una declaración personal explicando su decisión. Se ajustó las gafas de leer y continuó con las palabras escritas del abuelo. Isabela ha sido el único miembro de la familia que me dio su tiempo, su amor y su genuina compañía durante mis últimos años. Me visitó cada fin de semana durante 3 años, sacrificando su propia comodidad para asegurarse de que no estuviera solo. Ricardo es un buen joven, pero necesita estructura y disciplina financiera. Isabela se ha ganado esta herencia a través de su devoción, y confío en que honrará el legado familiar mejor que nadie. El rostro de mi padre se puso morado. Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Esto es una locura. Ricardo es el heredero varón. Esa casa debería ser para él. El testamento es inamovible, Ricardo, dijo Mendoza con firmeza. Fue atestiguado por 2 abogados. Arturo estaba en su sano juicio. Tenía 89 años. Obviamente, no estaba pensando con claridad. Mi madre se echó a llorar más fuerte. Ricardo parecía como si le hubieran dado una bofetada. Y yo simplemente me quedé allí, atónita, dándome cuenta de que el abuelo había visto exactamente lo que se venía y había tratado de protegerme de ello. El mes entre Acción de Gracias y Navidad fue el más largo de mi vida.
Comenzó con llamadas telefónicas. Mi madre llamó primero, 2 días después de la lectura del testamento. Cariño, dijo, con voz pequeña y suplicante. Tu padre está muy molesto. No ha dormido en 2 días. ¿No podrías considerar hacer lo correcto? La casa debería permanecer en la línea masculina. Es tradición. Mamá, el testamento del abuelo fue claro. Pero Ricardo la necesita más que tú. Tú tienes tu trabajo. Eres independiente. Tu hermano tiene una familia en la que pensar. Cerré los ojos, luchando contra la culpa familiar. Voy a quedarme con lo que el abuelo me dejó. Ella suspiró como si la hubiera decepcionado. Piénsalo, por favor. Por la familia. Ricardo me enviaba mensajes de texto constantemente. Al principio eran bromas. Hola hermanita, ¿quieres cambiar? Te doy mi colección de cartas de Pokémon por una casa de 2.8M, jajaja. Luego las bromas se volvieron desesperadas. En serio, Isa, realmente necesito ese dinero. Estoy en un aprieto financiero. Me estarías ayudando mucho. No respondí. Empezaba a entender que el aprieto de mi hermano era probablemente mucho peor de lo que admitía. La peor parte fue que mi padre no me contactó en absoluto. Silencio de radio del hombre que me había criado, como si lo hubiera traicionado tan a fondo que ya no merecía su reconocimiento. En cambio, 2 semanas antes de Navidad, Jaime Mendoza apareció en mi oficina de Manhattan. Esto es muy irregular, le dije mientras se sentaba frente a mi escritorio. Lo sé. Parecía incómodo. Tu padre me pidió que te trajera esto. Deslizó un documento sobre mi escritorio. El encabezado decía, renuncia voluntaria a los derechos de herencia. Quiere que renuncie a la casa, dije, con voz plana. Simplificaría todo, dijo Mendoza. Tu familia podría sanar. La Navidad no sería difícil. Empujé el documento hacia él. El testamento es legal y vinculante. Dile a mi padre que no voy a firmar nada. Mendoza se levantó, recogiendo sus papeles. Isabela, necesito advertirte. Tu padre está planeando algo en la cena de Navidad. Ha invitado a un gran grupo de personas. Creo que va a presionarte públicamente. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué me dices esto? Porque te conozco desde que tenías 10 años, dijo en voz baja. Y lo que está planeando no está bien. El 20 de diciembre, llegó una invitación formal a mi apartamento. Era una cartulina de color crema con letras doradas en relieve. La cena de Navidad de la familia Castillo. 25 de diciembre, 6 de la tarde. ¿De etiqueta? La miré durante mucho tiempo. Nunca habíamos tenido una cena de Navidad de etiqueta antes. Normalmente, era solo la familia inmediata, en pijama a las 9 de la noche y los famosos rollos de canela de mi madre para el desayuno a la mañana siguiente. Esto era diferente. Esto era una actuación. Llamé a mi mejor amiga y colega, Sofía Reyes. Vino en menos de 1 hora, echó un vistazo a la invitación y dijo, no vayas. Si no aparezco, dirán que yo soy el problema, dije. Le dirán a todo el mundo que me niego a ir porque soy egoísta. Isabela, te están tendiendo una trampa. Tu padre invitó a, ¿qué? ¿30 personas? Va a usar la presión social para forzarte a ceder. Lo sé. Me hundí en mi sofá. Pero si no los enfrento ahora, esto nunca terminará. Sofía me apretó el hombro. Entonces prométeme que no firmarás nada. No importa lo que digan o quien esté mirando. No lo haré, dije. La casa es mía. El abuelo quería que la tuviera. Lo que no sabía, lo que no podría haber sabido, era que David Serrano también había recibido una invitación. El abuelo Arturo y Serrano habían sido amigos a través de las redes de exalumnos, y mi madre aparentemente había decidido invitar a los amigos del abuelo para que la velada pareciera más legítima. Serrano me dijo más tarde que casi la rechaza. Se suponía que iba a pasar la Navidad con su hija en Connecticut, pero algo en el momento le molestó. Una lectura de testamento seguida de una gran reunión familiar solo un mes después.
Sus instintos de abogado olieron problemas. Así que cambió sus planes, empacó un maletín con documentos que yo no sabía que existían y condujo a Boston. Me salvó la vida esa noche. O al menos salvó la vida que había pasado 8 años construyendo en secreto. Llegué a casa de mis padres a las 5:45 de la tarde del día de Navidad, 15 minutos antes, porque me negué a darles munición sobre mi tardanza. La mansión Castillo se alzaba en la calle más exclusiva de Beacon Hill, 8,000 pies cuadrados de arquitectura de estilo federal con postigos negros y faroles de gas flanqueando la entrada. Mi padre la había comprado hace 20 años cuando Propiedades Castillo despegó, y la trataba como un museo de su propio éxito. Esa noche, todas las ventanas brillaban con luz. Se había contratado un servicio de valet para aparcar los coches. A través de las altas ventanas, podía ver a gente con vestidos de cóctel y smoking deambulando con copas de champán. Esto no era una cena familiar. Esto era una gala. Se me hizo un nudo en el estómago mientras subía los escalones. Llevaba un sencillo vestido negro, elegante pero discreto, nada que ver con los vestidos de diseñador que vislumbré a través de las ventanas. En el momento en que entré, entendí exactamente lo que mi padre había orquestado. El vestíbulo estaba lleno de gente que reconocía. Directores ejecutivos de empresas asociadas con Propiedades Castillo, miembros de la Junta del Boston Country Club, esposas de la alta sociedad del círculo benéfico de mi madre, incluso un concejal de la ciudad. Al menos 35 invitados, todos vestidos como si fueran a la sinfonía. Este era el mundo de mi padre. Esta era su gente, el público para el que actuaba, el círculo social que validaba su estatus. Y esa noche, yo iba a ser la villana en su obra de moral cuidadosamente escenificada. Mi madre se acercó corriendo, su sonrisa brillante y frágil. Isabela, llegaste. Ven, déjame presentarte a algunas personas. Me guió hacia un grupo de mujeres cerca del árbol de Navidad, un abeto Douglas de 12 pies decorado con adornos que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. A todas, esta es mi hija, Isabela. Trabaja en Nueva York. Las mujeres sonrieron cortésmente, sus ojos ya descartándome mientras volvían a su conversación sobre casas de vacaciones en el Caribe. Me sentí como si estuviera bajo el agua, el sonido amortiguado, la respiración difícil. Esto iba a ser peor de lo que había imaginado. La cena se sirvió a las 6:30. Encontré mi tarjeta de identificación en el extremo de la mesa, entre una anciana que hablaba exclusivamente de su nieto en Yale y una silla vacía. Mi padre se sentó a la cabeza de la mesa como un rey presidiendo su corte. Ricardo estaba a su derecha, mi madre a su izquierda. El mensaje era claro. Esos eran los Castillo importantes. Yo solo estaba allí. Ricardo, cuéntale a todos sobre el desarrollo de Seaport, dijo mi padre, su voz resonando fácilmente por toda la mesa. Ricardo se lanzó a una historia sobre un acuerdo de $15 millones que había cerrado el mes pasado. La gente asintió con aprecio. Alguien hizo preguntas inteligentes de seguimiento. Mi hermano brillaba bajo la atención. Entonces, uno de los socios comerciales de mi padre, un hombre de pelo plateado llamado Gerardo, dirigió su atención hacia mí. ¿Y tú, Isabela, a qué te dedicas? Antes de que pudiera responder, Ricardo intervino con una risa. Oh, Isabela hace algo de papeleo en Nueva York, archivar, ese tipo de cosas. Soy abogada, dije en voz baja. Oh, qué bien, dijo la esposa de Gerardo en ese tono que la gente usa con los niños. ¿Eres asistente legal? Soy asociada senior especializada en planificación patrimonial. Pero Gerardo ya se había vuelto hacia Ricardo, preguntándole sobre otro trato. Mi corrección se había disuelto en el ruido ambiental de los cubiertos tintineando y la conversación educada. Noté entonces que David Serrano estaba sentado en una mesa lateral cerca de la puerta de la cocina. No lo suficientemente cerca para ser parte de la conversación principal, pero lo suficientemente cerca para oír todo. Estaba observando a mi padre con una expresión que no pude descifrar. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y me dio un pequeño asentimiento. No entendía por qué Serrano estaba aquí, pero me sentí un poco menos sola sabiendo que estaba. Al otro lado de la mesa, Ricardo describía su último viaje de negocios a Miami.
El penthouse tenía 3 balcones, dijo, gesticulando expansivamente. El cliente insistió en celebrar el cierre allí. ¿Te imaginas? Mi padre sonrió radiante. Ese es mi hijo. Sabe cómo cerrar un trato. Miré mi plato intacto y me sentí invisible. A las 7:30, mi padre se puso de pie y levantó su copa de vino. La mesa se quedó en silencio. Quiero agradecer a todos por acompañarnos esta noche, dijo, su voz cálida y practicada. La Navidad es sobre la familia, la tradición y honrar a los que vinieron antes que nosotros. Mi padre, Arturo Castillo, creía profundamente en el legado familiar. Entendía que ciertos valores deben transmitirse de generación en generación. La gente asintió solemnemente. Mi madre se secó los ojos. Arturo habría querido que esta familia estuviera unida, continuó mi padre. Habría querido que su legado se preservara de la manera en que estaba destinado a ser, a través de los herederos legítimos, siguiendo las tradiciones que han guiado a nuestra familia durante generaciones. Sentí que todos los ojos en la habitación se volvían hacia mí. El subtexto era claro para cualquiera que prestara atención. Yo era el obstáculo para la unidad familiar, para la tradición familiar y la herencia legítima. Mi padre dijo, levantando su copa más alto, por la familia. Por la familia, repitieron los invitados, chocando sus copas. Yo no levanté la mía. Ricardo se inclinó hacia adelante, dirigiéndose a la mesa en general. Saben, el abuelo Arturo amaba la tradición. Entendía que algunas cosas, como las fincas familiares, deben permanecer en la línea masculina. Se trata de preservar el legado para las generaciones futuras. Un invitado que no reconocía asintió. Por supuesto, así es como las familias mantienen su fuerza. Mi madre habló, su voz temblorosa. Arturo habría querido que estuviéramos todos juntos. No habría querido conflictos. Otra mujer, una de las amigas de la alta sociedad de mi madre, se volvió hacia Ricardo con simpatía. Debes estar heredando la casa de Cape Cat, Ricardo. He oído que es absolutamente hermosa. Bueno, dijo Ricardo con cuidado, ha habido un malentendido, pero vamos a resolverlo esta noche como familia. La mujer parecía confundida. Luego sus ojos me encontraron. La comprensión apareció en su rostro, seguida de algo que parecía desaprobación. Dejé mi tenedor con cuidado, mis manos temblaban. No hay ningún malentendido, dije, mi voz cortando la charla. El testamento es claro. Isabela, dijo mi madre rápidamente. No discutamos esto ahora. ¿Por qué no? Crucé la mirada con Ricardo a través de la mesa. Tú lo sacaste a colación. La habitación se quedó en silencio. 35 pares de ojos se volvieron hacia mí, y sentí el peso de su juicio antes de que nadie hablara. Tengo que hacer una pausa aquí por un momento. Si alguna vez has estado en una situación en la que tu familia intentó manipularte frente a otros, por favor deja un comentario. Me encantaría escuchar tu historia. Y si te sientes identificado con esto, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete. Tu apoyo lo es todo. Ahora, déjame contarte lo que pasó cuando mi padre se levantó e hizo su exigencia. Mi padre se levantó de nuevo, esta vez sin la sonrisa cálida. Su expresión era seria, casi grave. Ya que Isabela ha sacado el tema, dijo, supongo que ahora es un buen momento para abordarlo. Hizo un gesto a Jaime Mendoza, que había estado sentado en silencio cerca de la chimenea. Mendoza se levantó a regañadientes y se acercó a la mesa con una carpeta de cuero. Esta noche, anunció mi padre, vamos a corregir un desafortunado error en el testamento de mi padre. Sentí que se me oprimía el pecho. Era esto. Esta era la trampa. Arturo tenía 89 años cuando redactó su último testamento, continuó mi padre. Aunque todos lo queríamos mucho, la edad afecta el juicio. Tomó una decisión que va en contra de todo lo que nuestra familia representa. Mendoza colocó la carpeta en la mesa frente a mí. No la toqué. El patrimonio de los Castillos siempre ha pasado al heredero varón mayor, dijo mi padre, su voz adoptando el tono que usaba en las negociaciones comerciales. Calmo, razonable, absolutamente seguro. Ha sido así durante 4 generaciones.
Eso no es sexismo. Es tradición. Así es como familias como la nuestra mantienen su legado. Varios invitados asintieron. Oí murmullos de acuerdo. Isabela, dijo mi padre, dirigiéndome toda su atención. Sé que amas a tu hermano. Sé que quieres lo mejor para esta familia. Esta noche, vas a firmar un documento transfiriendo la propiedad de Cape Cada Ricardo, a donde pertenece por derecho. No, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ya discutimos esto, papá. No voy a firmar nada. No seas difícil. Su tono se endureció ligeramente. Todos aquí entienden que esto es lo correcto. Miré alrededor de la mesa. Algunas personas asentían. Otras parecían incómodas, pero no decían nada. Nadie iba a defenderme. El testamento es legalmente vinculante, dije. El abuelo fue examinado por médicos. Estaba completamente lúcido. Tomó su decisión. Su decisión fue equivocada, estalló Ricardo. Se puso de pie, con el rostro enrojecido. Vamos, Isabela. No seas egoísta. Necesito esa casa. Tengo una esposa e hijos en los que pensar. ¿Tú qué tienes? Solo un trabajo. Las palabras golpearon como una bofetada. Solo un trabajo. Como si la carrera que había construido no significara nada. Como si 8 años de semanas de 80 horas y batallas libradas contaran menos que su capacidad de existir como un castillo varón. Esto no se trata de necesidad, dije. Se trata de respeto. El abuelo me respetó lo suficiente como para dejarme algo significativo. No voy a faltarle el respeto a sus deseos. La expresión de mi padre se volvió fría. Te estás poniendo en ridículo, Isabela. Todos en esta sala saben cuál es la decisión correcta. No hagas esto más difícil de lo necesario. Mi madre comenzó a llorar. No sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro cuidadosamente maquillado. Isabela, por favor, dijo. Tu padre ha trabajado muy duro para construir la reputación de esta familia. ¿No puedes pensar en él por una vez? ¿No puedes pensar en todos nosotros? La culpa golpeó, dura y familiar. Había pasado toda mi vida tratando de hacer feliz a mi madre, tratando de no causar problemas, tratando de ser la hija que no creaba olas. Estoy pensando en la familia, dije. El abuelo también era familia. Arturo cometió un error, dijo mi padre rotundamente. Era viejo. No estaba pensando con claridad. Una tía, la hermana de mi padre, Patricia, habló desde el centro de la mesa. Isabela, en nuestra familia, respetamos a los hombres. Así nos criaron. Así funciona la civilización. Las mujeres no heredan las propiedades principales. Algunas personas asintieron. Sentí mi cara enrojecer de humillación y rabia. Ricardo intentó un enfoque diferente. Mira, Isa, no estoy tratando de ser malo, pero seamos realistas. Tienes 32 años y estás soltera. Tienes un trabajito en Nueva York. Yo tengo responsabilidades reales. Una esposa, 2 hijos, una hipoteca. Papá me está preparando para tomar el control de Propiedades Castillo algún día. Necesito activos. Necesito esa casa. Un trabajito, repetí, mi voz ahora peligrosa. Pero Ricardo estaba en racha. No digo que no sea bueno que tengas una carrera, pero vamos. Haces papeleo. Yo estoy manejando negocios de millones de dólares. Hay una diferencia. Alguien en la mesa, no vi quién, murmuró en señal de acuerdo. Mi padre se inclinó hacia adelante, con las manos planas sobre la mesa. Todos aquí saben que es lo correcto, Isabela. No te avergüences más. Firma el documento. Dejemos atrás esta desagradable situación y disfrutemos de la Navidad como una familia. La presión era sofocante. 35 personas mirándome. La mayoría de ellas de acuerdo con mi padre, esperando que cediera como siempre lo había hecho. Pero pensé en la mano del abuelo apretando la mía. Ellos no te ven. Pero yo sí.
No, dije. No voy a firmar. No lo haré. El rostro de mi padre cambió. La máscara del hombre de negocios razonable se deslizó, revelando algo más feo debajo. Caminó alrededor de la mesa hacia mí. Me levanté instintivamente, mi silla raspando hacia atrás. «Firmarás esto», dijo, su voz baja y amenazante. «Ahora mismo». «No, papá. No lo haré». «¿Quieres arruinar la reputación de esta familia?». Me metió el documento en las manos. «¿Quieres que todos aquí sepan qué hija tan egoísta e ingrata eres?». «Fírmalo». «Papá, por favor». «Siempre has sido difícil, Siseo. Siempre has tenido que hacer todo sobre ti, pero no esta noche. Esta noche, vas a hacer lo que se te dice». Traté de devolverle el documento. «No puedo». «No está bien». Su mano se disparó y me agarró la parte superior del brazo. Sus dedos se clavaron con tanta fuerza que sentí mi piel pellizcarse bajo su agarre. Sus uñas se clavaron en mi carne. «Papá, me estás haciendo daño». «Firma el papel». Intenté alejarme, pero me sujetó con más fuerza. Oí a mi madre jadear. Oí a varios invitados hacer sonidos de sorpresa, pero nadie se movió para ayudarme. «Isabela», gruñó, su rostro a centímetros del mío. «Harás lo que yo te diga». Lo miré a los ojos y vi a un extraño. Este no era el padre que me enseñó a andar en bicicleta o me compró helado después de los partidos de fútbol. Este era un hombre al que le importaba más el control y la tradición que la autonomía de su propia hija. «Suéltame», dije, con la voz temblorosa. «No hasta que firmes». «Ricardo», gritó mi madre. «Ricardo, por favor». Pero no me soltó. Su agarre se hizo más fuerte hasta que sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos. No de tristeza, sino de dolor físico real. La habitación se había quedado completamente en silencio. 35 personas viendo a mi padre coaccionarme físicamente para que renunciara a mi herencia, y ni una sola de ellas intervenía para detenerlo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No mi voluntad, esa permaneció intacta. Pero la ilusión de que mi familia me amaba más de lo que amaban sus ideas anticuadas sobre el género y la herencia. «¿Ricardo?». La voz vino desde la puerta de la cocina, tranquila y autoritaria. «Yo no haría eso si fuera tú». La cabeza de todos giró hacia el sonido. David Serrano estaba allí de pie con un traje de carbón, maletín en mano, su expresión más fría de lo que nunca la había visto. El agarre de mi padre en mi brazo se aflojó ligeramente. «¿Quién diablos eres tú?». Serrano entró en el comedor con la confianza de alguien que ha pasado 30 años en los tribunales. «David Serrano, de Serrano y Asociados. Fui el abogado de Arturo Castillo y presencié la ejecución de su testamento». Dejó su maletín sobre la mesa auxiliar con un golpe deliberado. «Este es un asunto familiar privado», dijo mi padre, con la voz tensa. «Dejó de ser privado en el momento en que lo convertiste en un espectáculo público», respondió Serrano. Miró la mano de mi padre, todavía agarrando mi brazo. «Actualmente estás cometiendo agresión y coacción frente a 3 docenas de testigos. Te sugiero que sueltes a tu hija antes de que empeores significativamente esta situación para ti». «Soy su padre. Estoy tratando de ayudarla a entrar en razón». «¿Dejándole moretones?». «Ricardo, mira tu mano». Mi padre miró hacia abajo y pareció darse cuenta de lo fuerte que me estaba agarrando. Me soltó bruscamente. Retrocedí tambaleándome, acunando mi brazo. Ya podía ver las marcas que sus dedos habían dejado. Ronchas rojas que se oscurecerían hasta convertirse en moretones por la mañana. Serrano se interpuso entre mi padre y yo. «Señorita Castillo, ¿está bien?». «Sí. Creo que sí». «¿Quiere presentar cargos por agresión?». La pregunta quedó en el aire. Varios invitados se movieron incómodos. Mi madre dejó escapar un pequeño sollozo. «Solo quiero que respeten el testamento», dije en voz baja. Serrano asintió, luego se volvió hacia mi padre. «Arturo vino a verme 3 meses antes de morir. Sabía que intentarías algo como esto, Ricardo.
Me dijo explícitamente que esperaba que presionaras a Isabela para que renunciara a su herencia. Ese testamento no es válido, espetó mi padre. Mi padre no estaba en su sano juicio. En realidad, dijo Serrano, abriendo su maletín, tengo documentación que te pondrá muy incómodo si continúas por este camino. ¿Quieres que la comparta con tus invitados? El rostro de mi padre se había puesto pálido. ¿Qué documentación? Serrano no respondió de inmediato. En cambio, examinó suavemente las marcas en mi brazo, su expresión oscureciéndose al notar la profundidad de los moretones que ya se estaban formando. Señorita Castillo, dijo formalmente, tiene motivos para presentar cargos de agresión. Múltiples testigos, evidencia física. La pregunta es si quiere hacerlo. Yo temblaba ahora, la adrenalina inundando mi sistema. Solo quiero que esto se detenga. Serrano asintió, luego volvió su atención a mi padre. Arturo Castillo fue examinado por 2 médicos independientes en septiembre de 2024. La doctora Patricia Evans y el doctor Miguel Chen certificaron que poseía plena capacidad cognitiva. Su puntuación en el mini examen del estado mental fue de 29 sobre 30, muy por encima del umbral para una mente sana. Mendoza se había quedado muy callado en su rincón. Sabía lo que se venía. Además, continuó Serrano, Arturo anticipó exactamente este escenario. Anticipó que afirmarías que estabas senil, que presionarías a Isabela y que intentarías manipular la situación usando la presión social y la obligación familiar. No sabes de lo que estás hablando, dijo mi padre. Pero su voz había perdido la certeza. No lo sé. Serrano sacó una carpeta de su maletín. Tengo el testamento original, notariado y atestiguado. Tengo las evaluaciones médicas. Tengo documentación de cada visita que Isabela hizo a la casa de Arturo en los últimos 3 años. Semanalmente, a veces 2 veces por semana, durante horas. En contraste, tengo evidencia de que visitaste a tu padre exactamente 6 veces en los últimos 2 años, Ricardo. 6 veces en 24 meses. Varios invitados intercambiaron miradas. Esto no pintaba bien para la imagen cuidadosamente elaborada de mi padre. Y esa ni siquiera es la evidencia más dañina que tengo, dijo Serrano en voz baja. Pero estoy dispuesto a mantenerla privada por ahora si aceptas el testamento tal como está escrito y dejas a Isabela en paz. Mendoza finalmente habló, su voz débil. Ricardo, te sugiero encarecidamente que aceptes su oferta. Cualquier intento de impugnar este testamento sería desaconsejable. Mi padre miró alrededor de la sala a sus invitados, sus socios comerciales, su círculo social. Todos lo miraban ahora con diversos grados de escepticismo y desaprobación. Había perdido el control de su propia actuación. Estás mintiendo, dijo mi padre. Pero oí la incertidumbre en su voz. Lo estoy. Serrano abrió la carpeta y colocó el primer documento sobre la mesa para que todos lo vieran. Este es el testamento de Arturo, ejecutado el 15 de septiembre de 2024 y notariado por Sarah Whitfield de Commonwealth Notary Services. 2 testigos, yo y la abogada Patricia Dunn de Dunn y Asociados. No había miembros de la familia presentes, eliminando cualquier duda de influencia indebida. Colocó un segundo documento al lado del primero. Esta es la evaluación cognitiva de la doctora Patricia Evans, fechada el 10 de septiembre de 2024. Su conclusión: el paciente demuestra plena capacidad cognitiva, memoria intacta, capacidad de razonamiento clara y sin signos de demencia o función mental disminuida. Le dio una puntuación de 29 sobre 30 en el MMSE. La mayoría de los adultos sanos no obtienen esa puntuación. Ricardo se inclinó hacia adelante. Vale, pero eso no prueba nada. Isabela podría haberlo manipulado emocionalmente. Interesante teoría, dijo Serrano. Examinémosla. Isabela, ¿cuántas veces visitaste a tu abuelo en los últimos 3 años de su vida? Todos los fines de semana, dije en voz baja. A veces me quedaba a dormir. Serrano sacó un pequeño cuaderno. Tengo los registros del calendario de Arturo. Registraba meticulosamente a cada visitante. En los 3 años entre noviembre de 2021 y noviembre de 2024, Isabela lo visitó 148 veces. Ricardo padre, lo visitaste 6 veces.
Ricardo hijo, lo visitaste 4 veces, y 3 de ellas fueron en días festivos cuando pasaste por menos de 1 hora. El silencio era ensordecedor. Entonces, cuando hablas de manipulación, dijo Serrano, sugieres que la persona que realmente apareció, que se sentó con Arturo en las citas médicas, los miedos nocturnos y las solitarias tardes de domingo, ¿esa persona lo manipuló? Mientras que los miembros de la familia que no se molestaron en visitar de alguna manera velaban por sus mejores intereses. Una mujer cerca del final de la mesa, una de las amigas de la alta sociedad de mi madre, le susurró a su acompañante. El susurro se oyó, no tenía idea de que ella era la que lo cuidaba. Ya es suficiente, dijo mi padre. No necesitamos ventilar asuntos familiares. Tú lo convertiste en un asunto público cuando invitaste a 35 personas a presenciar tu coacción, interrumpió Serrano. Pero si insistes, podemos parar ahora mismo. Acepta el testamento tal como está escrito, discúlpate con tu hija y todos podemos irnos a casa. La mandíbula de mi padre se tensó. No permitiré que el patrimonio de mi padre sea robado por. Entonces supongo que no tengo otra opción. Serrano sacó un pequeño dispositivo de grabación. Arturo anticipó que no aceptarías la documentación, así que grabó una declaración en vídeo el 20 de agosto de 2024, conmigo presente como testigo. Quería dejar sus intenciones absolutamente claras. Mi madre emitió un pequeño sonido de angustia. Ponlo, dijo mi padre fríamente. Serrano presionó play. La voz del abuelo llenó la habitación, fuerte, clara, inconfundiblemente lúcida. Mi nombre es Arturo James Castillo. Tengo 89 años, estoy en mi sano juicio y cuerpo, aunque mi corazón ya no es lo que era. Hago esta grabación para aclarar mis deseos testamentarios en caso de que mi hijo Ricardo intente anularlos. Varios invitados parecían conmocionados. Esto no era el divagar de un anciano confundido. Ricardo, si estás oyendo esto, significa que has hecho exactamente lo que temía. Has intentado intimidar a Isabela para que renuncie a lo que le dejé. Déjame ser perfectamente claro. Le dejé la casa de Cape Cod porque se la ganó. No con dinero. No con promesas vacías. Con tiempo, con presencia, con amor. Mis ojos ardían de lágrimas. Ricardo hijo es un buen chico, pero es financieramente irresponsable. Le he dejado un fondo fiduciario para que lo administren profesionales porque sé que despilfarrará cualquier cosa a la que pueda acceder libremente. Isabela ha demostrado ser responsable, ética y devota. La casa es para ella porque confío en ella con mi legado más que en nadie. La grabación se detuvo por un momento. Luego el abuelo continuó, su voz más dura. Ricardo, no me has visitado más que un puñado de veces en 3 años. Estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio, demasiado ocupado siendo importante. Pero Isabela vino cada fin de semana. Me leía. Me sostenía la mano cuando tenía miedo. Eligió estar allí, no porque quisiera mi dinero, ella tiene su propia carrera exitosa, sino porque me amaba. Ojalá pudiera decirles que mi padre se disculpó en ese mismo momento. Pero aún no hemos terminado. Si alguna vez has tenido un momento en el que la verdad finalmente salió a la luz y la gente tuvo que enfrentar lo que hizo, deja un emoji de fuego en los comentarios. Y por favor, si esta historia te está llegando, compártela con alguien que necesite escucharla. Ahora, déjame contarte sobre la revelación que lo cambió todo. La grabación terminó. La voz del abuelo desapareció, dejando solo silencio y el sonido de mi madre llorando. Mi padre se quedó helado, con el rostro ceniciento. Esto no cambia nada. Isabela no es nadie. Es una secretaria con delirios de grandeza. Nadie, la voz de Serrano cortó como una cuchilla. Ricardo, realmente no conoces a tu propia hija, ¿verdad? Se volvió para dirigirse a la sala. Permítanme presentarles adecuadamente a Isabela Castillo, ya que su propia familia parece incapaz de verla con claridad. Quise desaparecer, pero Serrano continuó, firme y seguro. Isabela no es una secretaria. No es una asistente legal. Es asociada senior en Serrano y Asociados, una de las 5 principales firmas de planificación patrimonial de Nueva York. En los últimos 8 años, ha ganado 47 casos y ha generado $3.2 millones en ingresos para nuestra firma.
Vi cabezas girar. Expresiones cambiar de desdén a sorpresa. Actualmente está siendo considerada para socia junior, un honor alcanzado por menos del 2% de los asociados. La Junta hará el anuncio final en marzo, pero presenté mi recomendación hace 3 meses. En mis 30 años de práctica, solo he recomendado a 6 personas para ser socias. Isabela es una de ellas. Gerardo, el hombre de pelo plateado que antes había preguntado por mi trabajo de asistente legal, parecía atónito. Serrano y Asociados. Esa firma maneja el patrimonio de los Calvel, el fideicomiso de los Jenkins. Entre otros, dijo Serrano. Isabela gestionó personalmente la reestructuración de los activos de la familia Martínez el año pasado, un patrimonio de $4.5 millones que se dirigía al desastre. Lo salvó con estrategia, dedicación y un trabajo legal brillante. Mi madre se volvió hacia mí, con el rostro pálido. Cariño, ¿por qué no nos lo dijiste? La miré, a todos ellos, y sentí que algo duro y seguro se asentaba en mi pecho. Lo intenté, dije en voz baja. Pero cada vez que mencionaba mi trabajo, lo llamabais papeleo. Me llamabais secretaria. Me preguntabais cuándo conseguiría una carrera de verdad. Así que dejé de intentarlo. Serrano no había terminado. Se volvió hacia mi hermano, su expresión endureciéndose. Y ya que estamos siendo honestos esta noche, Ricardo, ¿te gustaría contarle a todo el mundo por qué realmente necesitas esa casa de $2.8 millones? El rostro de mi hermano se puso blanco. No sé de qué estás hablando. ¿No lo sabes? Serrano sacó otro documento de su maletín. Soy el fideicomisario que supervisa tu herencia de $1 millón. Eso significa que tengo acceso legal a tus registros financieros para asegurar que el fideicomiso se gestione adecuadamente. Has estado muy ocupado, Ricardo. Papá, empezó Ricardo. Debe $800,000 a cuentas de apuestas offshore, dijo Serrano rotundamente. Póker online, apuestas deportivas, apuestas con criptomonedas. Planeaba vender la casa de Cape Cod inmediatamente para pagar sus deudas antes de que tu padre se enterara. La cabeza de mi padre se giró hacia Ricardo. ¿Qué? Papá, puedo explicarlo. $800,000, la voz de mi padre se elevó hasta convertirse en un rugido. ¿Me has estado mintiendo sobre deudas de juego? Iba a decírtelo. Solo necesitaba resolverlo primero. Arturo lo sabía, dijo Serrano. Por eso te dejó un fideicomiso administrado en lugar de activos líquidos. Sabía que lo despilfarrarías en un año. Estaba tratando de protegerte de ti mismo. Varios invitados ya se estaban levantando, dirigiéndose hacia la puerta. Un escándalo era una cosa. La imprudencia financiera y las deudas eran algo completamente diferente en los círculos de élite de Boston. Lo siento, dijo Ricardo desesperadamente. Lo siento. Tengo un problema. Necesito ayuda. Pero el daño estaba hecho. Mi padre se hundió en su silla, su espectáculo navideño cuidadosamente construido derrumbándose a su alrededor. Gerardo y otros 2 socios comerciales se estaban poniendo sus abrigos. Las mujeres del círculo benéfico de mi madre susurraban urgentemente entre ellas. La imagen de familia perfecta de los Castillos se estaba haciendo añicos en tiempo real y todos lo estaban viendo. En 20 minutos, el comedor se había vaciado. Gerardo se detuvo para darme la mano al salir. Señorita Castillo, no tenía idea de sus credenciales. Por favor, acepte mis disculpas por el malentendido de antes. Gracias, logré decir. Una pareja del círculo benéfico de mi madre se detuvo junto a la silla de mi padre. La voz de la mujer era fría. Ricardo, creo que es mejor que nos retiremos de la propuesta de reurbanización de Beacon Hill. La Junta se pondrá en contacto. Se fueron antes de que él pudiera responder. Vi a persona tras persona dar excusas educadas y desaparecer en la nevada noche de Boston. Algunos evitaron el contacto visual con mis padres por completo. Otros ofrecieron miradas compasivas dirigidas a mí, no a mi padre. El concejal, que se había reído de las historias de Ricardo hacía una hora, se escabulló por la puerta principal sin despedirse.
Dos miembros de la junta del Boston Country Club se fueron juntos, su conversación en voz baja imposible de oír, pero fácil de interpretar por sus expresiones. A las 9 de la noche, solo quedaba la familia, y Serrano, todavía de pie cerca de la puerta de la cocina con su maletín, observando todo con la atención tranquila de alguien que documenta eventos para referencia futura. Mi padre estaba sentado a la cabeza de la mesa vacía, mirando a la nada. Mi madre lloraba en silencio sobre su servilleta. Ricardo había desaparecido escaleras arriba. El comedor, que había estado tan lleno de luz, ruido y champán hacía apenas unas horas, se sentía cavernoso y frío. Jaime Mendoza se me acercó con cautela. Señorita Castillo, quiero disculparme. Nunca debí haber llevado ese documento de renuncia a su oficina. Lo que su padre me pidió que hiciera fue poco ético. Gracias, dije. Mi voz sonaba distante a mis propios oídos, como si estuviera bajo el agua. El testamento se mantiene como está escrito, continuó Mendoza. Y si quiere mi consejo, documente esos moretones. Fotografíelos, por si acaso. Miré mi brazo. Las marcas donde mi padre me había agarrado ya se estaban volviendo moradas. Después de que Mendoza se fue, mi padre finalmente me miró. ¿Isabela? Su voz era áspera, desconocida. No sabía que tenías tanto éxito. Nunca dijiste. No lo sabías, lo interrumpí, o no te importó lo suficiente como para preguntar. Él se estremeció. Pensé que necesitabas orientación. Estaba tratando de proteger el legado familiar. Agarrándome con la fuerza suficiente para dejarme moretones, levanté el brazo para que pudiera ver el daño. ¿Humillándome frente a 35 personas? Eso no es protección, papá. Eso es control. Nunca quise hacerte daño. Sí, lo hiciste. Mi voz era firme ahora, clara. Quisiste herirme hasta la sumisión. Quisiste hacerme sentir tan pequeña que renunciaría a lo que era mío por derecho. Mi madre se acercó a mí. Cariño, tu padre lo siente. ¿Él solo? Lo siente. Me volví hacia mi padre. ¿Sientes haberlo hecho o sientes que te hayan pillado? Silencio. Eso es lo que pensaba. Cogí mi bolso. Me voy. Isabela, por favor, empezó mi madre. No, mamá. Te sentaste allí y viste cómo me agarraba. Lloraste por la unidad familiar mientras él me forzaba físicamente a ceder mi herencia. Lo elegiste a él por encima de mí. Otra vez. El rostro de mi madre se descompuso, pero no pude consolarla. No esa noche. Me volví hacia Ricardo, que había bajado sigilosamente y estaba merodeando en el umbral. ¿Y tú? Estabas dispuesto a dejar que renunciara a $2.8 millones para pagar tus deudas de juego. Ni siquiera pudiste ser honesto sobre por qué lo necesitabas. Lo siento, Isa, dijo. Y al menos sonaba genuino. Lo siento mucho. Estaba desesperado. Necesito ayuda. Deberías haber pedido ayuda, dije, no intentar robarme. Caminé hacia la puerta donde Serrano me esperaba. Mi padre me llamó. ¿Qué quieres de nosotros? Me volví. Quiero que me respetéis. Y hasta que podáis hacer eso, quiero que me dejéis en paz. Serrano me llevó de vuelta a Manhattan. Me senté en el asiento del copiloto de su Mercedes, viendo las luces de Boston desvanecerse detrás de nosotros, mi cuerpo temblando por el shock retardado. ¿Estás bien?, preguntó después de 15 minutos de silencio. No lo sé. Miré mis manos, que temblaban. Acabo de ver a toda mi familia implosionar en Navidad. ¿Viste cómo revelaron quiénes han sido siempre?, corrigió Serrano suavemente. Simplemente, por fin lo viste con claridad. ¿Lo sabías?, pregunté. Cuando el abuelo vino a verte en septiembre, ¿sabías que me estaba protegiendo de esto? Serrano guardó silencio por un momento. Arturo me dijo que esperaba que tu padre impugnara el testamento. Dijo que Ricardo nunca había sido capaz de ver más allá de la tradición para ver a su propia hija. Me pidió que te cuidara si las cosas se ponían difíciles. ¿Por qué no me lo dijiste?
Quería que te defendieras tú misma primero, dijo Serrano. Me dijo, Isa necesita conocer su propia fuerza antes de que nadie pueda ayudarla. Pero asegúrate de estar allí cuando necesite refuerzos. Mis ojos ardían. No me sentí fuerte esta noche. Pero lo fuiste. Dijiste que no. Te mantuviste firme incluso cuando toda tu familia y 35 invitados te presionaban. ¿Sabes lo raro que es eso? Condujimos en silencio durante otro kilómetro. Finalmente, Serrano volvió a hablar. Cuando volvamos a la ciudad, tómate unos días libres. Yo me encargaré del cierre del caso Carmichael. Necesitas tiempo para procesar esto. ¿Y el trabajo? La decisión de la sociedad. Serrano me miró. Isabela, la sociedad es tuya. Eso no está en discusión. Te lo has ganado 100 veces, pero ahora mismo necesitas cuidarte. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Mi terapeuta. Se especializa en trauma familiar. Llámala. Tomé la tarjeta, con un nudo en la garganta. Gracias por todo. No tienes que agradecerme por tratarte con decencia básica, dijo Serrano. Eso debería ser lo mínimo. 3 días después, Jaime Mendoza llamó a mi móvil. Señora Castillo, quería hacer un seguimiento sobre los eventos de la noche de Navidad. ¿Puedo hablar con franqueza? Por supuesto. He ejercido la abogacía durante 30 años, dijo. Nunca he presenciado nada como lo que hizo su padre. Llamo para disculparme formalmente por mi papel en ello. Nunca debí haber llevado ese documento de renuncia a su oficina. Gracias por decir eso. También quiero confirmar que el testamento de Arturo es inamovible, continuó Mendoza. Su padre me ha consultado sobre impugnarlo, pero le he desaconsejado enérgicamente ese curso de acción. Cualquier impugnación sería frívola y costosa, y dados los eventos de Navidad, que fueron presenciados por 35 personas, incluyendo varios abogados, probablemente dañaría aún más su reputación. ¿Va a dejarlo estar?, pregunté. Creo que sí, particularmente porque el señor Serrano ha dejado claro que tiene documentación adicional que estaría dispuesto a presentar en el tribunal si fuera necesario. Me pregunté qué más tenía Serrano en ese maletín. Hay una cosa más, dijo Mendoza, sobre la agresión. Estarías en tu pleno derecho de presentar cargos. Yo lo presencié. Y también otras 34 personas. Lo había pensado. Había fotografiado los moretones, que se habían vuelto de un espectacular color morado-negro. Pero la idea de arrastrar a mi familia por los tribunales penales me revolvía el estómago. No voy a presentar cargos, dije. Pero quiero que le digas algo a mi padre de mi parte. Por supuesto. Dile que si intenta cualquier otra cosa, si impugna el testamento, si me presiona de nuevo, si envía a alguien más para convencerme de ceder mis derechos, presentaré cargos. Y me aseguraré de que cada socio comercial, cada miembro del club de campo y cada contacto social que tenga sepa exactamente lo que hizo. Hubo una pausa. Luego Mendoza dijo en voz baja, entregaré el mensaje. En Nochevieja, mi madre llamó. Casi no contesto, pero algo me hizo cogerlo. ¿Isabela? Su voz era débil. ¿Podrías venir a casa, solo por 1 hora? Tu padre quiere hablar. ¿Va a disculparse o va a presionarme de nuevo? Creo que está listo para escuchar. Conduje a Boston a la mañana siguiente. Esta vez traje a Sofía conmigo para apoyo moral. Esperó en el coche mientras yo entraba. La casa se sentía diferente sin las luces de fiesta y las copas de champán. Solo una casa familiar, silenciosa y fría. Mi padre estaba sentado en su estudio, luciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Mi madre merodeaba nerviosa junto a la puerta. Ricardo no estaba allí. ¿Isabela? La voz de papá era ronca. Te debo una disculpa. Sí, me la debes. Se estremeció ante mi franqueza. Me equivoqué al agarrarte. Al presionarte. Se interrumpió, luchando. Pasé tanto tiempo creyendo que el legado familiar significaba pasar las cosas a los hijos que nunca me detuve a preguntar si esa creencia era correcta.
¿Y ahora? Pregunté. No quiero perderte. Levantó la vista y vi un arrepentimiento genuino en sus ojos. 3 socios comerciales han retirado sus contratos. El club de campo me pidió que renunciara a la junta. Gente que conozco desde hace 20 años no me devuelve las llamadas. Pensé que estaba protegiendo nuestro legado, pero todo lo que hice fue destruirlo. Lo destruiste al valorar la tradición por encima de las personas, dije. Al valorar el control por encima del amor. Lo sé. Se levantó pero no se acercó. Te pregunto, ¿puedes perdonarme? Lo pensé durante un largo momento. Sobre los años de ser ignorada y subestimada. Sobre los moretones en mi brazo que apenas ahora se desvanecían a un amarillo verdoso. Sobre verlo actuar para los invitados mientras trataba a su propia hija como una posesión. Me quedo con la casa, dije. Me quedo con todo lo que el abuelo me dejó. Eso no es negociable. Lo entiendo. Y necesito espacio. Espacio real. Sin llamadas telefónicas exigiendo que vuelva a casa. Sin viajes de culpa sobre obligaciones familiares. Si vamos a reconstruir cualquier tipo de relación, tiene que ser en mis términos. Mi padre asintió lentamente. ¿Cuáles son tus términos? Lo pensaré, dije. Y cuando esté lista, te lo haré saber. Hasta entonces, respeta mis límites. Me volví para irme, luego me detuve. Quise tu aprobación toda mi vida, papá. Pero ya no la necesito. Conozco mi valor. Finalmente veo lo que el abuelo vio, y eso es suficiente. Sofía y yo condujimos de vuelta a Manhattan en un silencio cómodo. Me conocía lo suficientemente bien como para no presionar. En algún lugar cerca de la frontera de Connecticut, finalmente hablé. Pasé 32 años tratando de ganarme su amor, dije. Tratando de ser lo suficientemente perfecta, lo suficientemente exitosa, lo suficientemente callada. Pensé que si trabajaba más duro, lograba más, tal vez finalmente me verían. ¿Y ahora? Preguntó Sofía. Ahora sé que nunca se trató de mí. No podían verme porque nunca miraron. Estaban demasiado ocupados protegiendo su idea de cómo deberían ser las cosas. El horizonte de la ciudad apareció a la vista. Mi ciudad, el lugar donde había construido una vida de la que no sabían nada. En Manhattan, no era solo la hija. Era Isabela Castillo, asociada senior, futura socia junior, la abogada que había salvado a docenas de familias de perder sus legados. ¿Vas a perdonarlos? Preguntó Sofía. Quizás algún día, dije. Pero el perdón no significa olvidar. No significa volver a como eran las cosas. Rompieron algo esa noche, y aunque sane, siempre habrá una cicatriz. Paramos frente a mi edificio de apartamentos. Sofía se volvió hacia mí. Por si sirve de algo, estoy orgullosa de ti. Podrías haber cedido bajo toda esa presión. La mayoría de la gente lo habría hecho. Casi lo hago. Pensé en el agarre de mi padre en mi brazo, los 35 rostros mirándome, el peso aplastante de sus expectativas. Pero entonces recordé la voz del abuelo. Ellos no te ven, pero yo sí. Y me di cuenta, yo también me veo. Por fin. Sofía me abrazó. Eso es todo lo que importa. Subí a mi apartamento, miré la vida que había construido en secreto y tomé una decisión. Se acabó el esconderme, el encogerme, el fingir ser menos de lo que era para hacer que otras personas se sintieran cómodas. A partir de mañana, el mundo sabría exactamente quién era Isabela Castillo. La noticia se conoció el 2 de enero de 2025. Sofía me envió un mensaje a las 8 de la mañana. Revisa la sección de negocios del Boston Globe. Abrí el sitio web en mi portátil y allí estaba. CEO de Propiedades Castillo enfrenta repercusiones tras incidente familiar. El artículo era cuidadoso con su lenguaje. Sin acusaciones explícitas, pero la implicación era clara. Múltiples fuentes habían confirmado que Ricardo Castillo, padre, había intentado coaccionar a su hija para que renunciara a una herencia legal en una reunión navideña a la que asistieron prominentes figuras de los negocios y la sociedad de Boston. Las consecuencias fueron rápidas. Al mediodía,
3 clientes importantes habían rescindido sus contratos con Propiedades Castillo. El artículo citaba una fuente anónima: Ricardo Castillo padre intentó coaccionar a su hija para que renunciara a su herencia legal mediante intimidación física frente a testigos. Este comportamiento es inaceptable para alguien en su posición. El Boston Country Club emitió un comunicado solicitando la renuncia de mi padre del comité de membresía. La Boston Elite Society retiró silenciosamente a mi madre de su puesto en la junta de caridad. Mi teléfono sonó. Era mi madre, llorando. Isabela, es una pesadilla. Todo el mundo nos está cancelando. Tu padre ha perdido más de 8 millones en contratos. 2 miembros de la junta renunciaron a Propiedades Castillo. La gente está diciendo cosas terribles. Mamá, dije suave pero firmemente, esas no son cosas terribles. Son cosas verdaderas. Pero nos están destruyendo. No, estáis experimentando las consecuencias de vuestras acciones. Hay una diferencia. Se quedó en silencio por un momento, luego, con una voz más baja: debería haberte protegido esa noche. Debería haberme enfrentado a tu padre. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Lo siento mucho, cariño. Estaba equivocada. Todos estábamos equivocados. Sentí que algo cambiaba. No, perdón. Aún no. Pero tal vez el comienzo de la comprensión. Aprecio que digas eso, mamá, pero necesito que me lo demuestres. No solo que me lo digas. Un cambio real, no solo palabras. ¿Cómo? Empieza por respetar mis decisiones. Empezando por la casa. Es mía. El abuelo quería que la tuviera. ¿Puedes aceptar eso? Una larga pausa, luego: sí, puedo aceptarlo. No era todo, pero era un comienzo. El 5 de enero, recibí un correo electrónico de Ricardo. Asunto: lo siento, Isa. No espero que me perdones. No espero que ni siquiera leas todo este correo. Pero necesito decirlo de todos modos. Fui egoísta, desesperado y completamente equivocado. Traté de manipularte para que renunciaras a tu herencia para cubrir deudas que ni siquiera sabías que tenía. Dejé que papá te intimidara porque era más fácil que admitir que había arruinado mi propia vida. Llamé a tu carrera papeleo porque me hacía sentir mejor sobre mis propios fracasos. Tenías razón en todo. Me interné en Lakeside Recovery el 28 de diciembre. Es un programa residencial para la adicción al juego. Estoy en el 8º día de una estancia de 30 días. Es duro. Realmente duro. Pero finalmente estoy enfrentando aquello de lo que he estado huyendo. Papá me cortó el apoyo financiero, lo cual merezco. Ahora vivo del fondo fiduciario que el abuelo me dejó. ¿Y sabes qué? Tenía razón al estructurarlo de esa manera. Si me hubiera dado acceso directo a $1 millón, lo habría perdido todo en 6 meses. Lamento cada vez que te menosprecié. Cada vez que actué como si tu éxito no importara. Cada vez que me quedé de brazos cruzados mientras papá te trataba como si fueras menos. Eres mi hermana y merecías algo mejor. No te pido que respondas. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Tratando de convertirme en alguien que merezca ser tu hermano. ¿Ricardo? Leí el correo electrónico 3 veces. Podría ser una actuación. Podría ser temporal. Pero algo en él se sentía genuino. No respondí de inmediato. En cambio, guardé el correo electrónico y seguí con mi día. 2 semanas después, llegó otro correo electrónico. Una foto de Ricardo sosteniendo una ficha de sobriedad de 30 días de jugadores anónimos. La miré durante mucho tiempo. Luego escribí una breve respuesta. Estoy orgullosa de que busques ayuda. Vamos un día a la vez. El 15 de marzo de 2025, David Serrano convocó una reunión de todo el personal en Serrano y Asociados. Me quedé en la parte de atrás de la sala de conferencias, tratando de controlar mis nervios. Sabía lo que venía. Serrano lo había insinuado la semana pasada, pero todavía sentía que podría vibrar hasta salir de mi piel. Serrano se paró al frente de la sala, comandando la atención sin esfuerzo.
Gracias a todos por reunirse, comenzó. Como saben, esta firma se construyó sobre 3 principios: excelencia, integridad y dedicación a nuestros clientes. Hoy, me complace anunciar que alguien que encarna los 3 se une a nuestra sociedad. Me miró directamente. Isabela Castillo, ¿podrías subir aquí? La sala estalló en aplausos. Sofía estaba llorando. Incluso los asistentes legales estaban aplaudiendo. Caminé hacia el frente, sintiendo mis piernas extrañas y desconectadas. Isabela ha pasado 8 años en esta firma, dijo Serrano. Ha ganado 47 casos, generado más de $3.2 millones en ingresos y se ha ganado el respeto de todos los abogados con los que ha trabajado. Más importante aún, ha demostrado una integridad inquebrantable incluso cuando se enfrentó a una tremenda presión personal. No mencionó la Navidad directamente, pero varias personas que habían oído la historia asintieron con conocimiento de causa. Es un honor para mí anunciar que, con efecto inmediato, Isabela Castillo es socia junior en Serrano y Asociados. Más aplausos. Sofía corrió a abrazarme. Otros abogados me estrecharon la mano, me felicitaron. Serrano me apartó mientras la celebración continuaba. Tu oficina está en el piso 44 ahora. Vista de esquina. Te lo has ganado. Gracias, dije, con la voz entrecortada. Por todo, por creer en mí, por aparecer en Navidad cuando... dijo Serrano suavemente. No se agradece a la gente por la decencia básica. Ahora ve a celebrar. Tómate la tarde libre. Es una orden de tu socio. Me reí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Esa noche, mi madre llamó. Vi el anuncio en el sitio web de la firma. Isabela, estoy tan orgullosa de ti. Y esta vez, le creí. En abril, finalmente conduje a Cape Cod. Lo había estado evitando. La casa, los recuerdos, el peso de todo lo que había sucedido. Pero la primavera estaba llegando, y necesitaba enfrentarlo. El 21105 Ocean Drive se veía exactamente como lo recordaba. La pintura blanca colonial estaba ligeramente descolorida por el aire salado, pero el porche envolvente seguía siendo sólido, y la vista del Atlántico era impresionante. Usé la llave que el abogado del patrimonio me había dado y entré. La casa olía al abuelo. Libros viejos, tabaco de pipa y el tenue aroma del mar. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Sus gafas de leer en la mesa auxiliar, un crucigrama a medio terminar en la encimera de la cocina, la mecedora donde se sentaba cada mañana para ver el amanecer. Caminé por la habitación lentamente, tocando cosas, los libros de derecho en su estudio, los álbumes de fotos en la sala de estar, la colección de conchas marinas en el alféizar de la ventana que habíamos reunido juntos a lo largo de los años. En su dormitorio, encontré una foto enmarcada que nunca antes había visto. El abuelo y yo en mi graduación de la Facultad de Derecho. Llevaba mi toga y birrete, sonriendo. Él me miraba con un orgullo tan obvio que me dolía el pecho. Debajo de la foto había un sobre con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Mi queridísima Isa, si estás leyendo esto, significa que todo salió como esperaba. Ricardo intentó quitarte la casa. Lamento que tuvieras que enfrentar eso, pero sabía que eras lo suficientemente fuerte para manejarlo. Esta casa es tuya porque te la ganaste con amor, no con obligación. Haz lo que quieras con ella. Consérvala, véndela, conviértela en algo nuevo. La elección es tuya, y confío en que tomarás la correcta. Recuerda, tú nunca fuiste el problema. Nunca fuiste demasiado ni demasiado poco. Siempre fuiste exactamente quien debías ser. Ellos simplemente no podían verlo. ¿Te quiero? Estoy orgulloso de ti. Y estoy tan feliz de haber conocido a la mujer extraordinaria en la que te convertiste. Abuelo. Me senté en su mecedora sosteniendo la carta y lloré. No de tristeza, sino del abrumador alivio de ser vista, de ser valorada, de ser amada por exactamente quien era. Decidí entonces que me quedaría con la casa. Renovaría una habitación para convertirla en una oficina en casa, pasaría los fines de semana aquí, honraría la memoria del abuelo viviendo la vida que él había querido que tuviera, una vida en la que nunca más tuviera que encogerme.
En junio, mi padre me envió una carta. Llegó en un sobre de color crema, con la dirección escrita a mano, 3 páginas de letra cuidadosa. Isabela, llevo 3 meses en terapia. La doctora Walsh me está ayudando a entender por qué reaccioné como lo hice en Navidad y por qué he pasado toda tu vida tratándote como menos importante que a tu hermano. La respuesta corta es que me criaron para creer que los hombres llevaban el legado familiar, y nunca lo cuestioné. Nunca me detuve a preguntar si esa creencia era correcta o justa, o incluso racional. Simplemente la acepté como verdad. La respuesta más larga es que me sentía amenazado por tu independencia. No me necesitabas. Construiste una vida de la que yo no sabía nada. Eso me aterrorizó, así que traté de menospreciarla. Me equivoqué en todo. Te agarré. Te lastimé. Te humillé frente a la gente para forzarte a la obediencia. No hay excusa para eso. No espero que me perdones, pero quiero que lo sepas. Ahora te veo. Veo lo equivocado que estaba y lo extraordinaria que siempre has sido. Lamento que haya tenido que perderlo todo para abrir los ojos. Si estás dispuesta, me gustaría intentarlo de nuevo, lentamente, en tus términos. Papá. Leí la carta 3 veces, luego lo llamé. Papá, recibí tu carta. ¿Isabela? Su voz se quebró. No sabía si responderías. No estoy lista para perdonarte por completo, dije con cuidado. Pero estoy dispuesta a intentarlo lentamente si respetas mis límites. Lo haré. ¿Lo prometo? Empecemos poco a poco, dije. Un café una vez al mes. Sin hablar de herencia o negocios. Solo nosotros, conociéndonos como adultos. Me gustaría eso. Sonaba como si estuviera llorando. Gracias por darme una oportunidad. No la desperdicies, dije, no con dureza, sino con firmeza. No lo haré. Muchas gracias por ver mi historia. Si has estado en una situación similar, por favor, sabe que no estás solo y no te equivocas al protegerte. Si esto resonó contigo, por favor, dale a me gusta, comenta y suscríbete. Tu apoyo me ayuda a compartir estas historias. Y revisa la descripción para obtener recursos sobre cómo establecer límites con familiares tóxicos. Ahora, déjame contarte lo que pasó. Un año después, la Navidad de 2025 fue diferente. La celebré en la casa de KPK. Mi casa, ahora renovada y acogedora. El océano rompía contra la orilla afuera. Un fuego crepitaba en la chimenea. El árbol era más pequeño, más simple, decorado con adornos que realmente significaban algo. Mi madre llegó primero, trayendo rollos de canela caseros. La casa se ve hermosa, cariño. Gracias, mamá. Ricardo llegó después con su esposa e hijos. Llevaba 11 meses sobrio y trabajaba en un empleo normal en una empresa de marketing. Nada glamoroso, pero un trabajo honesto que se había ganado. Tía Isa. Gritó mi sobrina, corriendo a abrazarme. Hola, pequeña, ¿quieres ver la playa? Sofía llegó con su novia, y mi amigo de la Facultad de Derecho, Marcos, trajo vino. Esta era mi familia elegida, mezclada con los parientes que habían demostrado que podían cambiar. Mi padre no estaba allí. Habíamos tomado café 2 veces al mes durante los últimos 6 meses, reconstruyendo lentamente algo que se parecía a una relación. Pero las festividades todavía eran demasiado pesadas, demasiado complicadas. Quizás el próximo año. Durante la cena, Ricardo levantó su copa. Quiero decir algo, Isa. Hace un año, yo era un desastre. Culpaba a todos los demás por mis problemas e intenté quitarte algo que te habías ganado. Tenías todo el derecho de sacarme de tu vida. En cambio, me diste espacio para mejorar y no cerraste la puerta por completo. Gracias. Tú hiciste el trabajo, dije. Yo solo dejé de facilitártelo. Mi madre me apretó la mano. Y yo también estoy aprendiendo a hacerlo mejor. A verte por quien eres, no por quien pensaba que deberías ser. Brindamos por el abuelo Arturo, por enseñarnos cómo es el amor verdadero. No era perfecto, pero era honesto. Y por primera vez en mi vida,
Sentí que tenía una familia que realmente me veía. A finales de 2025, mi lista de clientes había crecido un 40%. Había desarrollado una especialización en disputas de herencia familiar, ayudando a la gente a navegar exactamente el tipo de dinámicas tóxicas que yo había experimentado. Mi reputación se extendió. Los clientes me buscaban específicamente porque entendía el peso emocional de estos casos, no solo la mecánica legal. En septiembre, me invitaron a hablar en la Conferencia Nacional de Planificación Patrimonial. Mi tema, proteger a los clientes de la coacción familiar y la influencia indebida. De pie en ese podio, mirando a 300 abogados, pensé en la chica que solía ocultar su éxito para evitar incomodar a su familia. Las disputas de herencia nunca son solo sobre dinero, le dije a la audiencia. Son sobre el valor, el reconocimiento y quién decide tu valía. Nuestro trabajo es asegurar que la autonomía de nuestros clientes esté protegida, incluso de sus propias familias. La presentación recibió una ovación de pie. Serrano me encontró después. ¿Sabes qué diría Arturo si pudiera verte ahora? ¿Qué? Esa es mi chica. Serrano sonrió. Te has convertido exactamente en lo que él sabía que serías. No a pesar del trato de tu familia, sino porque finalmente dejaste de permitir que te definieran. Miré alrededor de la sala de conferencias, mis pares, mis colegas, mi familia profesional elegida. Yo había construido esto, todo, y nadie podía quitármelo. Un domingo tranquilo a finales de diciembre, me paré en la terraza de la casa de Cape Cod, viendo el atardecer sobre el Atlántico. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, las olas llegando constantes y seguras. Sostenía una foto enmarcada del abuelo, la de mi graduación de la Facultad de Derecho, y sentí su presencia en el aire salado. Gracias, susurré al océano, al cielo, a su memoria. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero la cita completa es: la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. La familia que eliges, las personas que te ven, te apoyan, luchan por ti. Esas son las que importan. No perdí a mi familia esa Navidad. Perdí la ilusión de que su aprobación me definía. Y al perder eso, encontré algo infinitamente más valioso. A mí misma. Me di la vuelta, volví a entrar en la casa y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Por fin estaba en casa.